La escóbula de la brújula. En tu sección nos vamos a ir a orillas del Guadiana, a una localidad que está fronteriza, si no me equivoco, con lo que es Portugal, a la localidad de Cheles. Sí, un pueblo de unos 1.200 habitantes en plena raya extremeña, es la raya húmeda. El Guadiana es la frontera, una orilla es Portugal y la otra es España. Ahí se encuentra Chele, a unos 500 metros del río, y en la otra orilla hay un pueblo portugués que se llama Monte Juntos, donde en ese espacio, bueno, pues sucedieron cosas. Y una de las que sucedieron, y quizás una de las más potentes, es precisamente, bueno, pues esa famosa marabunda de hormigas que en un momento determinado, a partir de 1501, según algunas crónicas, sucedió en esa localidad y que hizo que los habitantes de Cheles abandonasen el antiguo pueblo y hiciesen otro a unos 4 kilómetros de ese lugar. Hoy se pueden ver las ermitas pues destruidas allí en ese espacio, amén de un castillo que había, pues algunos torreones, pero la historia, a cualquier persona que le preguntéis de la población, os van a decir que abandonaron el pueblo porque una marabunda de hormigas se comían a los niños, sobre todo indefensos, recién nacidos. Esto sucede sobre todo, cómo llega esta hormiga a esta zona, porque es una hormiga exclusiva de ese lugar, es decir, los alergólogos en concreto la están analizando porque el año pasado un chelero, una persona de la población, fue picada por una de esas hormigas y entró en coma. Entonces tuvieron que analizarlo y al animal, y parece ser que tenía el mismo veneno que tiene la avispa. De ahí que esta persona que era alérgico a la picadura de avispa, bueno, pues también por esa razón entrase en coma. Un pequeño matiz. Las hormigas son descendientes de avispas de hace 100 millones de años. Son el mismo animal evolucionado. Es curioso. Sí. Bueno, pues esta realidad, se vivió y además al día de hoy está muy viva, ¿no? Pero sobre todo la forma que los cheleros utilizaron para poder salir de aquella marabunda de hormiga que había venido de América con los conquistadores, según dicen actualmente los médicos que analizan a la misma, ya que no es una hormiga natural de aquí de España, pues vinieron en las mochilas, en las grandes naves españolas que venían de América y con los conquistadores de la zona. Bueno, pues resulta que allí esa hormiga proliferó y por una razón X, bueno, pues se promulgó esa marabunda de hormiga que hizo que los padres a los niños recién nacidos, cuando llegaban a sus casas, en algunos casos, pues se los encontrasen completamente negros, ¿no? Las hormigas entrando por los orificios nasales, por las orejas, y de ahí que tuviesen que meterse casi toda la población dentro del río Guadiana para intentar salvarse pues, de la marabunda. Tuvieron que prender fuego a la población y hoy en día son muchas las personas que acuden en acampada hasta ese lugar para presenciar precisamente a esa hormiga terrorífica que por razones que desconocemos, bueno, pues se levantó contra la población y que, bueno, pues es un fenómeno que sigue latente y además donde la gente pues le da un cierto yuyu acercarse por la zona, sobre todo porque sabe que ese animalito tan pequeño da un terror tremendo y está ahí, y sobre todo por lo que se contaba, que desde luego, y lo que se sigue contando, que no es nada grato. Pero amén de esta realidad, de esta marabunda de hormigas, también en esa misma zona hay una historia muy curiosa del famoso vampiro del Guadiana. Es el barquero del Colmillo. Otro personaje que también, bueno, pues a todos los niños del lugar que vivíamos cerca, mi padre a mí me lo contaba, para evitar que nos acercáramos al río, bueno, pues nos contaba la historia de un hombre, una especie de caronte, con una capa, vestido de negro, no se le veía la cara, simplemente les sobresalía una especie de colmillo que relucía bastante y que parece ser que a los niños que cogía jugando en las orillas, tanto portuguesas como españolas, bueno, pues los desangraba y los quedaba allí tirados. Lo cierto es que todo esto nace a raíz del famoso vampiro de Lisboa, que eso sí está perfectamente documentados, y van a ser los contrabandistas que pasaban de una orilla a otra para traer precisamente pues, el café o cualquier otro tipo de elementos, bueno, pues cuentan luego a los familiares sentados al calor de la hoguera en las noches de inviernos, por ejemplo, ¿no? Y esta razón ha hecho también que esta leyenda, en ese mismo espacio donde están las hormigas, muy cerquita, pues también se hable de una forma potente y sobre todo también el yuyu permanente que existe sobre todo en la infancia, porque hay documentación de que inclusive una barca con 5 personas fue
volcada en un mes de enero, en una riada que había en el Guadiana, pero era un grupo de gente del pueblo que iba a vender mercancías a Monte Juntos, a este pueblo portugués, y entre ellos iba un niño. Bueno, pues todos perecen ahogados, van apareciendo los cuerpos y parece ser que el cuerpo del niño, bueno, pues nunca apareció. No sabemos si realmente el barquero del Colmillo, este Caronte extremeño, bueno, pues realmente lo cogió y le clavó ese diente tan monstruoso de este vampiro extremeño. Sin duda alguna son historias que tienen ese matiz de yuyu, de morbo también. Bueno, es que, a ver, entre la marabunta de hormigas y el vampiro, yo no sé, Pero los ¿dónde de Cheles vives, no Fermín? tendrán ¿Dónde la vives? culpa, pero Imagínate a mí que me la única no manera me de van a ver escapar- por allí. que la forma de escapar de las hormigas es cruzar la barca. Tengo problema. Es una zona muy interesante desde el punto de vista del misterio, porque alrededor de esa zona, bueno, hoy, al día de hoy, existe el último lobisome. Ojo con el dato. Es No, lo estás arreglando. Tremendo. Es un hombre lobo portugués. Hay que de un vivir pueblo el cercano. creador de Underworld, porque es lo mismo. No, de todas maneras, a ver, precisamente en Extremadura también hay, a mí en este caso es un vampiro porque supuestamente bebía la sangre, pero a mí me recuerdan mucho a los casos de los acamantecas. Sí, es algo. Y algo en por el Extremadura estilo. también se dieron casos, Sí, ¿no? muchos. Ahí tenemos el famoso vampiro de Aceuche, por ejemplo, en Cáceres. Y hay otro vampiro en Las Urdes, el vampiro de Las Urdes, que cometió el famoso crimen de la Corderina. Además, eso se contaba ahí en Los Eranos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, Las está reuniones- perfectamente documentado. Tú eres la prensa de finales del siglo XIX, te vas a las hemerotecas del Archivo Histórico Nacional y ahí te aparece el vampiro de Aceuche y el vampiro de Las Urdes, ¿no? La escóbula de la brújula.